una, una gran alegría estar una vez más en una actividad organizada por el Instituto Manuel Oribe. Voy a hacer una reflexión, espero que cortita, y que espero también pueda servir de marco a algunas cosas que vamos a conversar después, que tiene que ver con la relación entre sociedad civil y libertad, o como yo prefiero decir, sociedad civil y libertades en plural. Creo que la palabra libertad conviene más bien reservarla para la libertad antropológica o moral, esa libertad que reside en el fondo de cada uno y que uno conserva aunque esté cubierto de cadenas, y usar la palabra libertades para referirnos a las libertades civiles, sociales, políticas, que son las que puede proteger o amenazar el orden político bajo el que vivimos. Todos los que estamos acá seguramente coincidimos en que hay una prioridad absoluta en el tema de defender y asegurar las libertades, pero a veces se nos escapa de vista el hecho de que las libertades no se pueden ejercer en el vacío. Para que efectivamente haya libertades, para que efectivamente podamos ejercer nuestras libertades, tienen que darse toda una serie de condiciones. Y esas condiciones gruesamente se pueden dividir en dos paquetes. Uno es lo que podemos llamar las condiciones normativas. Tiene que existir una serie de normas, algunas de rango constitucional, otras de rango legal, diseñadas con el propósito específico de proteger nuestras libertades. Si en una sociedad no existe una norma de habeas corpus, o si no existen el conjunto de normas que definen lo que llamamos el debido proceso, o no existe una declaración de derechos fundamentales, bueno, difícilmente nuestras libertades estén a salvo en la vida cotidiana dentro de esa sociedad. Eso es extremadamente importante, en eso nos fijamos todos cuando miramos cómo funciona un régimen político. Es absolutamente necesario, pero no es suficiente. Porque una sociedad puede tener muy bien definidas en el terreno normativo toda una serie de garantías, y sin embargo los individuos, los ciudadanos pueden estar terriblemente desprotegidos. De hecho, no hay nada más engañoso que leer constituciones. Uno puede recorrer el mundo y leer los capítulos de derechos de constituciones y se encuentra con declaraciones maravillosas en países que uno sabe que en realidad ofrecen condiciones de vida infernales a sus ciudadanos. Por eso importa mucho el segundo paquete de condiciones, que ya no son condiciones normativas, sino que son lo que, con una expresión un poquito técnica, podemos llamar condiciones pragmáticas. Es decir, no se trata solo de cosas que tienen que estar escritas en alguna parte, sino de cosas que tienen que ocurrir en los hechos. Tienen que producirse efectivamente. Esas condiciones pragmáticas incluyen el diseño institucional. Por ejemplo, obviamente tiene que haber un poder judicial independiente, pero van más allá del diseño institucional. Porque por lo pronto podemos tener un poder judicial independiente, pero desprovisto de recursos, que no cuente con los recursos mínimos para funcionar decentemente. Si es así, no importa que haya normas muy bonitas, no importa que haya una declaración de independencia del Poder Judicial, ese Poder Judicial va a estar postrado y va a ser incapaz de cumplir su función. O tenemos que tener algo tan concreto, y a veces tan difícil de lograr, como una policía bien organizada y eficaz. De poco sirve que tengamos una serie de protecciones legales contra el delito, si en los hechos cuando uno llama al 911 o a su equivalente no pasa nada, porque del otro lado no hay una organización adecuadamente preparada para defender nuestro goce cotidiano de esos derechos. Así que cuando uno empieza a escarbar por ahí se da cuenta que hay muchas condiciones que tienen que darse en los hechos.
para que efectivamente podamos hacer un ejercicio efectivo de nuestras libertades. Y una de esas condiciones pragmáticas absolutamente esenciales es una sociedad civil autónoma, vigorosa y capaz de tomar iniciativas y una diversidad de iniciativas sin tenerle que pedirle permiso a nadie. La sociedad civil como ámbito en donde los ciudadanos, moviéndonos por la libre iniciativa y aplicando el principio de libre asociación, hacemos cosas, es el espacio privilegiado donde ejercemos nuestras libertades. Fíjense, tan importante es eso que cuando uno mira la historia y ve los procesos que conducen a la instalación de un régimen dictatorial, y sobre todo un régimen totalitario, lo que hacen es sistemáticamente ir desmantelando las instituciones propias de una sociedad civil independiente. Ya no hay movimientos juveniles asociados a iglesias o los Boy Scouts o lo que sea. Hay las juventudes hitlerianas o las juventudes comunistas, totalmente sometidas a el poder político y en particular al poder del Estado. Ya no hay iglesias independientes que puedan con su voz juzgar lo que está ocurriendo y disputarle la lealtad, a disputarle al Estado la lealtad de los ciudadanos. Ya no hay una prensa libre que opina por sí mismo, sino que lo que hay son medios que funcionan como portavoces de las versiones oficiales. Hace poco leí un libro muy interesante que, dicho sea de paso, me lo regaló Tomás, de una señora que se llama Applebaum, que es una estadounidense casada con un ex ministro de Relaciones Exteriores de Polonia y una gran experta en Europa Oriental, que hace la historia de cómo se fueron instalando los regímenes comunistas en Europa Oriental luego de la Segunda Guerra, es decir, cómo fueron haciéndose fuertes en sociedades con tradición de libertad, con tradición de sociedades civiles independientes, y la secuencia siempre es la misma. Y van destruyendo, hasta empiezan por destruir las asociaciones de mujeres que se habían creado para hacer caridad y llevar comida en momentos en que había mucha gente que estaba comiendo mal después de la guerra. Y cuando uno ve cómo, de una manera muy profesional y meticulosa, esta mujer va reconstruyendo los procesos, se da cuenta que es siempre el mismo libreto en el mismo orden, con los mismos procedimientos. Eso no es casualidad. Todos los tiranos saben que su peor enemigo es una sociedad civil poderosa e independiente. Y por eso todos los que creemos en la libertad, lo primero que tenemos que defender es eso. Y para defenderlo, y este es mi último punto, nunca tenemos que perder de vista una cosa. No es el Estado el que autoriza y tolera el funcionamiento de una sociedad civil independiente. Es la sociedad la que instala el Estado y por lo tanto el Estado tiene que estar a su servicio. Gracias.